Hola amigos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Miren qué belleza la propuesta de hoy. No es mi propuesta, va a pensar, no era un plan que tenía para compartir con ustedes, pero una amiga del canal, nuestra amiga Vale, me pedía por favor hacer estas bolitas, las bolitas, miren qué belleza. Y yo me recontracopé. Yo cuando puedo, me encanta cuando me dan alguna idea que la podamos compartir aquí en el canal. Miren lo que son estos sujeta cortinas entre comillas, porque lo podemos emplear en infinidad de proyectos. Pero miren qué belleza, hasta para un collar. Miren qué bonita. Un collar de esos de verano que se usan bien grandotes. También hacemos estas borlitas que son como bailarinas, miren qué divinas. Bueno, tenemos mucho para hacer aquí hoy, súper fácil el trabajo, la idea es genial, dedicada a Vale, pero dedicada a todos ustedes, porque yo sé que disfrutamos mucho cuando hacemos trabajos para decorar nuestro hogar y como siempre mencionamos, aquí se hacen regalos, aquí se vende, todo sirve para nuestro trabajo, para nuestro querido crochet. ¿Qué les parece este proyecto divino? Aquí están en color violeta o lila. Podemos elegir el color que queramos. Estas están hechas con colores naturales. Miren qué divina. Divina, divina este sujeta cortina, pero que da para mucho más. Hoy tejemos con hilo de algodón. ¿Qué les parece si nos ponemos a disfrutar este bellísimo trabajo? Bien, acá están estas bellezas, bellezas, bellezas. Miren qué bonito, qué divertido se ve este trabajo. Bueno, el trabajo, como les mencionaba, es un pedido de una amiga del canal, que me pidió, me mostró fotos para hacer este trabajo tan bonito, estas borlitas que son divinas. Obviamente son todo un clásico en el crochet, pero bueno, uno la puede ir ayornando y lo puede ir decorando siempre de distintas maneras, y lo podemos utilizar en distintos trabajos. Yo me acuerdo que cuando era más pequeña, que siempre miraba las revistas, hoy se ven muy poco las revistas, hoy todo es internet, con las cortinas o los bordes de las colchas, con estas bolitas obviamente más chiquitas, estas y las que se tejen con punto bajo. Cómo decoraban como una guarda esas mantas o esos bordes zócalos de cortina que quedaban un sueño. Bueno, estas bolitas son un poquito más grandes, son divinas, son vistosas, muy, muy alegres. Un trabajo que les digo que se van a enamorar, muy entretenido. Y acá le agregué estas borlitas que las llamo sirenitas porque miren qué bonita la colita que se le forma. Lo ayornamos, ahí hemos decorado con algunas piezas de bijú, algunas piecitas de madera. Estás acompañando este hilo que ahora se los voy a mostrar cuál es el que usé. Se ven grandecitas porque es una hebra de varias, son varias hebras, mejor dicho, para tejer aquí, que utilicé estos fantásticos ovillos que ya hicimos varios trabajos, hicimos los cestitos, la última vez hicimos la alfombrita, con estos hilos, estos ovillos multicolor que son los restitos de ovillitos que nos quedan y como tiene varias hebras y lo utilicé doble, entonces queda con este tamaño. La que vamos a hacer ahora puede ser el hilo de grosor mediano, que no es ni muy muy grueso ni tan finito. Un grosor medio andaría muy bien, o yo tejí con este que es doble, el finito pero tejido doble, las que vamos a hacer ahora que la han visto en la presentación. Pero como les mencionaba, pueden usar cualquier, hasta las pueden hacer con lana si quisieran, que hoy milagrosamente trabajamos con hilo esta vez. Acá tengo un macramé, miren qué lindo color. También lo pueden tejer doble o buscar uno que sea un poquito más grueso. Y colores, los colores que ustedes quieran, porque puede ser, en este caso es para sujetar una cortina, pero ya saben, estas borlitas divinas las pueden emplear en un montón de proyectos, ¿sí? Bueno, estas les mencionaba que son gruesitas por la cantidad de hebras que tienen. Yo las tejí con una número 4, con mi catito que tengo acá. Y por otro lado, acá tengo algunas piecitas de bijú, varias de estas facetadas, estas pueden ser las que ustedes quieran. Yo utilicé
para este, es un violeta suave, está entre el lila y el violeta. Utilicé estas piedritas que tengo por aquí porque ya les voy a ir mostrando que tengo algunas partes de este trabajo avanzada, por supuesto. ¿Qué más van a necesitar? Para esto necesitan una aguja bien finita, acá yo tengo esta, o las agujas que se usan para coser las mostacillas también. A mí esta me parece práctica porque pasan por los orificios de estas piecitas tan pequeñas. Y una aguja lanera para coser, que tenemos algunos puntitos ahí para coser, pero sí o sí tienen que fijarse si van a agregar piedritas, una aguja que pase por cada uno de esos orificios, si no, nos va a hacer renegar. Eso por otro lado. ¿Y qué más necesitamos? Acá voy a traer, lo tengo en una bolsa muy ruidosa, por eso no. Vellón, cualquiera, el que tengan, el siliconado, que es común, el que ustedes tengan para rellenar estas bolitas que lleva bastante. No les digo que, bueno, tampoco mucho, pero lleva cada una. Miren, si yo esto lo hago bolita, bolita, chiquitito, bueno, un poquito menos que esto, lleva cada una de estas bolitas. Que ustedes, yo hice 7 por cada cordón, pero ustedes pueden poner menos, pueden poner las que ustedes quieran. Y acá para atar estas bellezas que quedaron divinas, las bolitas que también las vamos a hacer. Hicimos unas cuantas borlitas. Venimos haciendo unas cuantas borlitas que está buenísimo. Bueno, estos son nuestros materiales. Obviamente una tijera para poder cortar estos hilitos, que corte bien, así no renegamos. Y nos ponemos a trabajar con estas diminuras. Las voy a dejar por aquí. Vamos a empezar haciendo bolitas, estas bolitas. Entonces, yo elegí 7 por cada cordón y les mencioné que lo tejí doble porque esta es una hebra bien finita. Entonces, para cada una de estas bolitas tenemos que tejer 2 tapitas. 2 tapitas, ahí. Entonces, vamos a empezar por la primera. Bueno, obviamente yo ya tengo mi trabajo adelantado. Voy a tejer una, pero se tejen todas igual. Bien, para empezar, vamos a hacer un anillito y cadena. En este anillito vamos a tejer varetas. Yo elegí tejer 15 varetas, pero ustedes tengan en cuenta que si van a utilizar un hilo más finito, es muy probable que les lleve más cantidad de varetas y por lo contrario, si van a utilizar una lana gruesa o este mismo hilo, vieron que viene una hebra bien gruesita, le pueden hacer menos. La idea es hacer un círculo, que ahora lo vamos a ver, y que nos forme bien redondito el círculo y medio cóncavo, pero ahora lo van a ver. 15 varetas, hice la primera y comienzo a tejer. O sea, ustedes lo van a ir viendo y le pueden agregar más o menos, en definitiva, porque es un trabajo muy simple. Ahí, tengo 4, me quedo a tejer hasta completar las 15. Tengo aquí las 15 varetas y ahora vamos a cerrar este anillito. Lo vamos a ajustar bien, siempre cuidado de no cortar la hebra, pero tiene que quedar bien cerrado. Entonces, aquí voy a cerrar esta hilera con un punto deslizado y nos va a quedar este disquito. ¿Qué le tenemos que agregar para que forme esa especie de tacita, que quede cóncavo? Puntos bajos. No vamos a hacer aumento, voy a levantar una cadenita y comienzo a tejer puntos bajos en cada una de estas varetas. Acá como tengo el nudito ahí, ahí está. ¿Ven? Ahí. Vamos completando punto bajo por cada vareta, que son 15. Y al no hacer aumento, esto le va a dar esa formita que les menciono, queda como una especie de tacita, como un bol. Así de fácil, miren, simple, simple, simple. Me quedo tejiendo. Bien, miren qué bordecito se formó con el punto bajo. Vamos a cerrar la hilera, ahí, con un puntito deslizado. Y nos tiene que quedar esta piecita. Yo la voy a dar vuelta porque quiero las varetas de este lado del frente.
Si ustedes quieren jugar y hacerlo del lado del revés, también lo pueden hacer. Bueno, entonces, de estas tapitas, ustedes lo que pueden hacer es, si van a hacer, por ejemplo, yo hice 7, bueno, forman las 7 tapitas que serían la parte, una de las partes, iba a decir la parte de abajo, pero en realidad es lo mismo. Entonces acá directamente hacen un nudito y cortan la hebra, como ya tengo la otra pieza que ahora se las voy a mostrar. Y luego comienzan a hacer estas tapitas para empezar a cerrar las bolitas. Pero miren, acá tengo la otra pieza. Ven, acá yo ya corté. Y de estas, yo para hacer este grupete que tengo acá, hice 7 y las dejé ahí en espera. Luego iba terminando cada una y las empezamos a cerrar. Entonces es mucho más fácil el trabajo cuando tenemos cantidad, porque si ustedes les encargan, bueno, haceme 3, 4, qué sé yo. Ojalá, Dios quiera, haceme una docena de estas, ustedes hagan, porque la verdad que son divinos. Entonces ustedes se van organizando con las piecitas. Bien, yo ya tenía adelantada esta pieza exactamente igual. Ven, acá corté la hebra, no la corté tan larga porque esto va a quedar por dentro. Y vamos a cerrarla. ¿Cómo las podemos cerrar? Yo las voy a cerrar así, con punto deslizado. Pero ustedes pueden tranquilamente enhebrar acá una agujita de estas laneras y las cosen. Yo las cerré con punto deslizado, pero lo pueden hacer de las dos formas. Y si quisieran alguna especie de relieve, acá en el borde las pueden cerrar con punto bajo. Bien, vamos a enfrentar ahí las tapitas, revés con revés, no se equivoquen, así no les quedan diferentes. Y yo voy a tomar la hebra de adentro de este círculo y de este otro lado también la hebra de adentro. Si quisieran, toman todo el punto aquí y todo el punto del otro lado. También les va a quedar como un pequeño relieve. Entonces, acá vamos. Tomo una de las hebras y una de las hebras de la otra tapita y cierro con un punto deslizado. Les dije que era un trabajo muy simple. Así. Vamos a ir tomando punto por punto y cerrando tipo alfajorcito. Parece más un macarrón sin relleno. Bueno, así vamos a ir cerrando y vamos a dejar una abertura, por supuesto, porque hay que rellenarlas. Entonces yo uní más o menos 12 puntitos y dejé 3 libres, más o menos. Un pequeño huequito para poner el relleno y luego terminar de cerrar con estos mismos puntos. Vamos a cerrar así hasta terminar de formar esta bolita tan divertida. ¿Ven? Así. Así les va a quedar. ¿Ven? Ahí ya cerré menos de la mitad. Bueno, me voy a quedar tejiendo y voy a dejar apenas, miren, así, apenas así, para poder con el dedito empujar y rellenar. Me quedo tejiendo aquí y después les muestro. Una vez que llegamos ahí, comenzamos a rellenar. Ustedes van a rellenar hasta la forma que quieran. Acá la idea es hacer una bolita, pero si lo quieren hacer un poquito más plano, lo pueden hacer también. Ahí. Yo le pongo bastante porque los quiero bien redonditas. Ahí, tampoco tanto porque parece que no va a entrar todo eso. Bien, vamos a empujar bien abajo porque ahora tenemos que cerrar este pequeño orificio que tiene. Ahí. De verdad que parece un macarrón. Ahí está. ¿Y qué nos queda por hacer? Cerrarlo. Ahí lo seguimos tejiendo ahí y cerramos. Bien. Una vez que cerremos, ahí están los puntos un poco estirados por todo el relleno. No vamos a cortar la hebra todavía. Ahí. Verifico que esté bien cerradito, que tenga una linda forma. Ahí está, miren qué linda que quedó. Bueno, acá este es el punto, voy a dejar el relleno por ahí, donde nosotros vamos a elegir el largo del cordoncito que acá se los voy a volver a mostrar.
Estos tienen distintos largos, los 7. ¿Ven? El del centro tiene 15 puntos. Y para jugar puse algunos de 13, estos de 12 y los más chiquititos tenían 10 puntitos. ¿Eh? O sea que los más largos quedaban abajo y los más cortos iban quedando así arriba. Pero por la forma para atarlos, me gustaba a mí jugar con las medidas. ¿Lo quieren hacer todos del mismo tamaño? El cordoncito este que cuelga aquí, lo pueden hacer. ¿Lo quieren hacer cortito? Lo pueden hacer. ¿Las quieren hacer pegadas? La pueden hacer. Eso va a ser decisión de cada uno. Ustedes solamente tienen que ir preparando y viendo el tamaño que quieren dejar el cordón. En este caso yo lo voy a dejar de 10 puntitos porque ya tengo listo los otros, que también dice así, 10, 12, 15, pueden hacer, y obviamente la cantidad que ustedes quieran agregar. Acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este va a ser el largo de mi cadenita, pero voy a dejar un tramo así para coserlo al cordón y bajar por aquí, porque por aquí vamos a esconder la hebra y perderla. Entonces tiene que ser un tramito medio largo el que voy a dejar para coser. Más allá de la cadenita que aquí va a colgar, ahí va a estar atado al cordón central, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y ahora les muestro todas las que tengo. Bien, acá tengo a todos mis bellezas. Miren lo que son súper graciosos. Este está listo ya con la aguja, porque lo voy a coser. Pero miren qué cosa más bonita. Así 3 solitos, lo combinan para algún trabajo. La verdad que quedan divinos. Un llavero, donde ustedes quieran, para las manijitas de los muebles, para las cajoneras. No, son súper divertidos. Bueno. Ustedes se preparan sus bolitas, las dejan por ahí en reserva. Acá yo ya tengo con la agujita porque les voy a mostrar para coser cuando tengamos el cordón, que todavía no, el cordón todavía no lo tenemos. Bueno, para hacer el cordón puede ser una simple cadena, ponen varias hebras si lo quieren hacer gordito. Este cordón les digo, el cordón principal, este cordón. Pueden, si es finito así como este, pueden agregar más hebras y hacen simplemente una cadena, y a esa cadena le agregan luego todas estas bolitas. Este les mencioné que era más grueso porque la hebra que tejieran eran unas cuantas, entonces queda de diferente forma. El cordón puede ser, este lo hicimos en técnicas, nada más que este yo lo hice, la pequeña muestra era con 2 colores, que se puede hacer con 2 colores, así que lo pueden entrar a buscarlos. Hicimos hicimos el otro cordón que hace poco hicimos uno muy bonito, que es como un tubo. El cordón que ustedes quieran, por eso les digo, puede ser desde una cadena, una tira tejida también, porque la idea es el cordón para atar, si lo van a poner en alguna cortina, por ejemplo. Entonces yo les voy a hacer un pedacito aquí del cordón que utilicé, pero ya lo hicimos en técnicas, que los invito a entren, tenemos varios cordoncitos. Yo estiré mis brazos 2 veces, así que aproximadamente 1,30 m, 1,40 m de largo para que salgan estos que serán unos 50 centímetros de cordón aproximadamente. Pero ustedes pueden hacer una pequeña muestra y van a ir midiendo. Yo acá voy a hacer un pedacito porque es súper simple. Lo van a hacer doble, por eso lo tienen que hacer 2 veces. Yo estiré mis brazos de mi hombro y estiré un brazo, una medida y lo volví a hacer. No lo voy a hacer acá en la mesa porque no se ve, pero se ponen una manito en el hombro y estiran todo el brazo con la hebra. Ese trabajito lo hacen 2 veces y con esa medida me salió a mí el cordón de 50 centímetros aproximadamente. Pero ustedes jueguen, practiquen y van a ver, porque lo que tienen que hacer aquí es medirlo doble. Una de las hebras la dejan en el ovillo, no la cortan. Y luego separan la que viene para el otro lado, porque se teje. Esto por lo general lo hacen con 2 colores. Y es muy lindo ese cordón, que también lo pueden hacer con 2 colores si quisieran combinar. Bueno,
Supongamos que esto está cortado aquí y ya tengo las 2 hebras para tejer. Una de las hebras va a ir hacia adelante de mi dedito. Primero vamos a hacer una cadenita para empezar. Una de las hebras está aquí adelante de mi dedito y con la otra es la que vamos a enganchar y a tejer. Entonces, yo voy a hacer así. Hago una cadenita, paso por debajo la aguja, traigo la hebra de atrás, sostengo aquí y hago el primer puntito, que no es ni más ni menos que un puntito bajo. Lo voy a volver a hacer, porque no me salió. Paso por abajo, traigo la hebra y lo tejo. Ahí está, tejí el primero. Y así voy a continuar. Paso por debajo, traigo la hebra y tejo. Por eso el que hicimos, estas hebritas de acá eran de un color y estas de otra. Por ejemplo, el que estaba atrás era de un color y el que estaba delante es de otro. Si ustedes lo quieren hacer combinado, lo pueden hacer así. Miren qué simple. Paso por debajo la aguja, levanto la hebrita, engancho y tejo. Así hice los cordones para sujetar todas estas borlitas que son un sueño, ¿ven? Miren qué fácil. Pero bien detallado, pueden entrar ahí en técnicas, buscan los cordones y los van a encontrar. Así. Ustedes le van a dar el largo que quieran. Bien. Entonces, ahí va. ¿Ven? Miren qué bonita forma que tiene. Este está hecho en un solo color, pero la verdad que queda muy bonito. Este es uno. Pueden hacer, hay un montón de cordones que se pueden tejer. Pero si no quieren trabajar demasiado, hacen una simple cadena y también va. Miren qué bonito. Es como un cordón cuadradito. Se hace como cuadradito. Bueno, ustedes le van a dar el largo que prefieran. Yo lo hice aproximadamente de 50 centímetros. Y ya lo voy a traer al cordoncito que ya lo tengo adelantado, obviamente. Bien, acá tengo el cordoncito y acá ya tengo la borla igual que las otras, solo que en esta yo combiné estas piedritas y miren qué belleza. Yo digo que es como una sirenita. Miren qué bonitas que son estas borlas. El cordón, obviamente, el largo que ustedes quieran. Ahora vamos a pasar a hacer las borlitas y luego unimos todas esas bolitas que hicimos. Pero hacemos esta borla que no la habíamos hecho en nuestro canal y miren qué divina para infinidad de trabajos, incluso para colgar en la cartera. Miren si no es divino, hermoso, hermoso. Bueno, esta borlita, acá voy a traer mi papelito porque con este papelito las hice. No tenía un cartoncito a mano, agarré un papelito, lo doblé y con esto hice mis borlitas, que miren lo que son, mini. Les voy a mostrar, mide 5 centímetros el papelito. Con esto por la medida también el grosor del hilado. Pero miren qué belleza. Bueno, como este hilado es finito, yo envolví 25 veces. Con las otras borlitas, estas que están aquí, solo 20 porque eran más cantidad de hebras. Entonces, simple no, recontra simple, miren. Así 25 veces. Tengo aquí las 25 vueltitas, cortamos. Bien. De estas borlitas yo usé 3. Ustedes quieren poner más y hacerla más larguita, la pueden hacer también. Quieren poner menos, hacerla más corta, ponen 2. Quieren poner una sola, ponen una sola. Vieron que siempre es cuestión de jugar. Acá vamos a hacer el primer nudito, sujetando todas estas hebritas. Nudo doble. Ahí acomodo y lo retiro. El papelito, mi súper moldecito. Bien, acá tengo, vamos a ir al medio. Ahí, bien en el medio y cortamos. El nudito lo vamos a dejar para abajo. Ahí, la peinamos un poco, simple. Esta bolita es súper, súper simple. Y yo la voy a atar aquí. Algunas las hacen sin atar, pero a mí me gusta que esté atada. Que tenga una cabecita ahí. Y a las 3 las hice de la misma forma. Entonces acá le vamos a hacer una pequeña cabecita con 2 o 3 vueltitas. Dejo la hebrita larga para después luego esconder entre los flecos.
Y acá también vamos a hacer doble nudito. Ahí está. Ay, se me cortó. A ver si sirve el nudo, si no se lo vuelvo a hacer. Sirve, pero igual por las dudas se lo voy a envolver de nuevo. Ahí está. Eso por usar la fuerza bruta. Sí, te iré demasiado. Bien, bueno. Para la borlita que va arriba de todo, ahora las voy a traer. Las tengo acá, a las mías. Ahí. Para la que va arriba de todo, ustedes estos hilitos los van a enhebrar y los pasan por dentro para que no se note el nudo aquí afuera. A estas dos, yo no se lo hice pensando que esta no se me iba a cortar el hilo. No se me iba a cortar el hilo, pero bueno, se cortó el hilo. ¿Qué va a hacer? Las cosas pasan. Entonces, acá me queda una hebra sola. Esta otra no la veo, así que disimula bastante bien. ¿Cuál es la idea? Que el nudo no quede hacia afuera en lo posible. Si ustedes la quieren hacer con el nudito hacia afuera, no pasa nada. ¿Ven? Yo lo llevo para adentro, por lo general, cuando vienen las bolitas que quiero que queden un poquito mejor aquí afuera. Bueno, pero con la de arriba, con las que van abajo no hace falta porque van a ir escondidas adentro de la pollerita de esta otra. Va una escondida dentro de la otra. ¿Qué tenemos que hacer? Obviamente, acá cortar y emparejar. Simple, 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 simple. Un trabajo precioso. Le vamos a dar ahí la prolijidad. Bien, tenemos las tres borlitas. Ahora vamos a enhebrar. Esta no, estoy buscando agujas. Yo voy a poner una hebrita doble para unir a las tres borlitas. Voy a dejar ahí y hacemos un nudito. Un nudito para que vaya trabándose una con otra. Lo voy a hacer ahí doble. Ahí. Entonces, vamos a buscar a la más bonita. ¿Cuál era de estas? A la que más me guste, que se note nada el nudito ese superior. Entonces, esta va a ir arriba de todo y estas dos van a ir ahí. Entonces, como esta es la de abajo de todo, lo que vamos a hacer es abrir. Abran bien acá. Hay otras formas de hacer estas borlitas, pero bueno, yo les voy a mostrar esta. Abran bien ahí para pasar la aguja, porque si no estos pelitos se le van a ir para adentro con el hilo que vamos a pasar y se le va a hacer un matete. Entonces ustedes abran bien esa pollerita ahí y pasan la aguja tratando de que no se enrede ninguno de esos. Ahí está. Con el nudito ya queda trabada. Y acá voy a hacer un nudito también. Ahí está. Ahora, voy por la segunda. Hago lo mismo, exactamente lo mismo. Abran bien, dejen el centro bien limpito para que pueda pasar la aguja y no se enreden estos flecos. Ahí. Busco el centro. Hay veces se pone un poquito duro porque como nosotros estuvimos atando ahí, pero bueno, se puede. Voy a abrir acá porque si no se me vienen todos esos flequitos con la aguja y no es la idea. Bien, ahí. Acá no hace falta que lo ajusten demasiado. La pueden dejar así flojita y si no, lo ajustan y es como que entra más o menos. Eso lo van a ir viendo, como les gusta. Vuelven a hacer un nudito para que no se mueva. Acá. Y ahora me faltaría la última, que es exactamente lo mismo. Bien, a esta también le vamos a hacer un nudito. Ahí está. Voy a cortar acá una de las hebras, lo corto bien arriba, porque voy a cambiar la aguja. Me quedo ahí una o dos hebritas, estas como son finitas creo que lo voy a poder enhebrar. Si el hilo es más grueso usan una la esconden por aquí y se quedan con una hebra para enhebrar
las piedritas. Y voy a cambiar la aguja porque si no, con aquella agujita no pasan las piedritas. Entonces, sí o sí, tengo que cambiar de aguja. Bueno, me quedo enhebrando para que no me vean pelear con esto y ya les muestro. Bien, amigos, miren. Acá vamos a copiar el orden de la otra borla. Paso primero la facetada. Ahí. Luego venía esta que es una belleza. Las compré, no saben, tiene unos cuantos añitos estas piedras. Luego viene esta facetada. Las compré cuando vivía en Buenos Aires, así que miren si tiene años. Tiene unos cuantos años. Luego viene esta que es color violeta. Y una más facetada. Para la otra que era en color natural utilicé, ahí está, miren qué belleza. Utilicé estas de madera y una color cobre, que le quedaba muy lindo. Pero si son así con colores, bueno, voy a buscar el otro extremo de mi cordón porque la otra borla ya está hecha. ¿Qué hice con los extremos? Les hice un doble nudito por acá, con cada uno de los extremos, miren. De este lado ya tiene uno y tiene la borla. Y ahora acá tengo el otro nudito y vamos a coserla la borlita simplemente con unas puntaditas y ya está. Tenemos los extremos decorados. Ahí voy a hacer un nudito. Ahí cuesta porque está todo como muy apretadito. Y perdemos esta hebra entre el tejido. Podemos hacer un par de nudos más. Bueno, ¿qué nos queda ahora por hacer? Vamos a coser las bolitas. Así que me quedo a terminar de unir esto con un par de nuditos y ya cosemos las bolitas. Miren, miren qué belleza. ¿Lo quieren atar así en la cartera? Miren si no es para lucir. Hacer llaveros, para esos pequeños regalos, esas pequeñas atenciones. Bueno, miren qué simple podemos hacer algo divino. Bien, vamos a correr. Miren, yo acá ya até, lo doblé a la mitad y marqué dónde voy a empezar a coser las borlitas. Entonces yo até la primera y la puse en el medio. Las borlas más largas, estas sirenitas, estas bailarinas tan lindas, las dejo en los extremos. Entonces ahora es simplemente, que por acá yo tenía una enhebrada, acá. Simplemente vamos a ir mirando, ustedes si quieren las van colgando y van viendo dónde les gustaría que quede. Ahí me gusta cómo queda, que no queden todas al mismo nivel, por lo menos a mí me gustó más así. Si las quieren medir y ponerlas a todas más o menos en el mismo, ustedes lo pueden hacer, ¿eh? Yo porque no puedo. Tienen que tener alguna diferencia. Miren qué bonito. ¿Ven? Ahí. Entonces, solo marcan la del medio. Aquí van a hacer un nudito. ¿Y qué van a hacer con esta hebra? Yo no la escondí acá en el cordón. La bajé por la misma cadenita que tejimos. Así, vamos tomando algunos puntitos, sí, otros no. Las vamos llevando, no las frunzan. Ustedes manténganlo tirante ahí. Pero van bajando esta hebra y la vamos a esconder dentro de la borlita. Por entre medio de la cadenita van bajando la hebra ahí. Obviamente verifiquen que no esté fruncida. Y cuando lleguen aquí abajo van a hacer un pequeño nudito para trabar. Y luego es simplemente llevar a pasear por dentro de la bolita esta para esconder la hebra. Un par de vueltitas y queda trabada con el mismo relleno, entre los hilitos y listo. Ahí tiro, corto bien al ras y queda escondida. Entonces, como yo sé que esta va a ser mi guía, porque ahí marqué el medio, de este lado me van a quedar las borlas del mismo tamaño, el mismo largo, perdón, y acá simplemente es ir eligiendo con todo el resto de las bolitas donde las vamos a ir uniendo y cosiendo. Este trabajo es súper simple y me voy a quedar así mirando, pispeando. Acá tengo el resto, que también hice 7.
voy a ir mirando dónde las voy a ir cosiendo. Pueden elegir una de un lado, otra del otro, así más o menos pueden ir poniendo. Si esta la puse aquí, esta otra la puedo poner ahí un poquito más arriba, y de este lado la puedo poner ahí o un poquito más arriba. Ustedes, la mejor manera, por lo menos a mí, donde más me gustó ver, es colgar ahí, que yo sé que ese es el medio, ponerla al lado y simplemente marcar dónde llegaría la cadenita y acá me voy a detener a coserla. Así de simple, hasta completar las 7. Las quieren más distanciadas, la pueden poner más distanciadas. Eso es jugar, como digo siempre, a divertirse. Bueno, me voy a quedar cosiendo todas las bolitas. Miren, miren, les dije que iba a ser divertido, colorido, alegre, fácil. ¿Qué más pueden pedir? A mi queridísima amiga del canal que me las pidió para hacer, bueno, acá dedicado para ella, porque miren qué bonita, dedicada para todos, porque nosotros todos amamos tejer, todos amamos hacer estas cosas divinas para decorar, para regalar, para vender, trabajos fáciles. Hoy tejí en hilo de algodón, no se pueden quejar. Y hacemos estas bellezas, la verdad que divina, yo estoy muy contenta con el resultado. Me gustó mucho, me divertí muchísimo haciendo este trabajo, y a lucirlo en donde sea, para regalar, como les decía, o en nuestro hogar, para regalarnos, obviamente. Y para un montón de proyectos, porque no solo para sujetar cortinas, como les mencionaba, tenemos muchísimas posibilidades para utilizar estas bolitas divinas. Y tengan en cuenta que también dentro de unos meses, no todavía, no nos adelantemos, falta para Navidad, estas bolitas ya pueden ir planificando para quienes les gusta ir preparando cositas desde temprano. Bueno, espero que les haya gustado, que lo disfruten, a tejer bonito. Nos estamos viendo en otro tutorial. Muchísimas gracias por sus mensajes divinos. Y sepan siempre que si se suscriben, para los que son nuevitos, les van a llegar todas las semanas las notificaciones y van a ir viendo los trabajos que compartimos aquí con mucho, mucho cariño. Un besote, nos vemos. Gracias, chao.